Recibimos entonces a todos los que están vía streaming, les mandamos un abrazo gigante a todos. Estamos iniciando este ciclo con tantos desafíos propuestos por Dios para este año. Hablábamos hace un tiempo de que en el cumplimiento de los tiempos de Dios, en el kairos de Dios, todo ya ocurrió. Esta expresión de Juan diciendo, miren esto que Dios me está revelando, esta revelación del Hijo está en el futuro para ustedes, pero esto ya ocurrió, ya ocurrió. Dios ya ha provisto en su propio Hijo todo, para que los que estamos en Él podamos manifestar y llevar a cabo aquello para lo cual fuimos creados. Así que hay un año por delante, con meses, días, horas, minutos, en donde Dios ya se proveyó a sí mismo en la eternidad y donde Él se propone cumplir su propósito en sus hijos. Así que hoy es en la agenda de nuestra sociedad Domingo de Resurrección. Pero hay algo que el mundo no ha entendido con respecto a esto. Y es algo de lo que debemos abordar. Dios nos dio una naturaleza que puede oír, puede ver y puede entender la mente de Dios, el corazón de Dios y todas las cosas que están en Él. Y que ese conocimiento y ese entendimiento que produce la mente de Cristo en nosotros nos transforme a la misma imagen de su Hijo. En el capítulo 11 de Juan, van a buscar a Jesús y le dicen que su hermano Lázaro, su amigo Lázaro, estaba muy enfermo. Él se toma 2 días más, dice, muchachos, nos quedamos 2 días más, y revela algo extraordinario. Él dice que esta enfermedad y esta muerte de Lázaro iba a ser para dar a conocer la gloria de Dios, donde el Hijo iba a ser glorificado. Así que cuando Marta se encuentra con Jesús, le dice, Señor, si hubieses estado acá, nuestro hermano Lázaro no hubiese muerto. Y el Señor no le dice, quédense tranquilas, no sufran, no lloren. Yo tengo poder para resucitar a su hermano. Eso no fue lo que dijo Jesús. O sea, el Dios que se reveló a sí mismo, creador de todas las cosas, de todo lo que existe, no se expresa de esa manera porque no es su sustancia. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que la gran revelación de Jesús en ese momento era que la resurrección no era un evento, la resurrección es una persona. Él dijo, yo soy la resurrección. Cristo es la resurrección. Por supuesto que esto cambia todo absolutamente, porque después Él dice, entonces el que cree no en lo que yo hago, sino en mí, en mi persona. Verso 26, aunque esté muerto vivirá, y aquel que viva y crea en mí no morirá
eternamente. Y hace una pregunta Jesús a Marta, le dice, ¿crees esto? ¿Lo crees? Así que lo que nos enseña este relato, coherente con todas las escrituras, es que lo notable, lo importante, no era la resurrección de Lázaro. Lo importante era que Cristo sea conocido como resurrección. En Juan 11:39, Jesús dice, bueno, quiten la piedra. Marta, la hermana del Señor, la hermana del que había muerto, de Lázaro, le dijo, Señor, hiede ya, tiene 4 días de muerto. Y Jesús le dijo, ¿te acordás que te pregunté si creías esto? ¿Te acordás que te lo pregunté? Yo te lo dije, que si crees, vas a ver la gloria de Dios. Así que Jesús en el verso 41 dice, quiten la piedra. Y en el verso 43 dice que el Señor clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y en el verso 44 dice, el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, tal cual como ponían a los muertos. Y Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir, porque está vivo, porque no puede expresarse con las ataduras que produce la muerte, como si estuviera muerto. Cuando vamos a 1 Corintios, capítulo 2, verso 4, hay algo muy importante, donde Pablo dice esto. Dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con, ¿qué? Demostración del Espíritu y de poder. Y para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, cuando Pablo está diciendo, fuimos a vosotros con demostración de poder, la pregunta es, ¿cuál es el poder de Dios? ¿Qué es una demostración del poder de Dios cuando Pablo se presentaba? Es que aquellos que fueron redimidos en la cruz del Calvario expresen esa redención, o sea, sean redimidos en la vida real, en el tiempo contemporáneo en que estamos viviendo. Que lo que ocurrió en la eternidad ocurra hoy, en el espacio, en el tiempo, en los años, en los meses, en los días, en nuestra vida. Ese es el poder de Dios. Es importante poder entender que cuando la palabra utiliza la palabra crono, se está viendo, o sea, viene de la palabra cronómetro, ¿verdad? Es el tiempo cronológico de los hombres. Pero cuando habla del Kairos, se está hablando de la eternidad de Dios, del cumplimiento de los tiempos de Dios. Y cuando nuestra vida es puesta en el Kairos, en el tiempo de Dios, todo está redimido en la eternidad. ¿Qué es el poder de Dios? Es que aquellos que han sido resucitados juntamente con Cristo expresen la resurrección, que es una persona y no es un evento, en todos los aspectos de su vida. Y si no hay señal de resurrección en nuestra manera de expresar al Cristo que habita en nosotros, no hay nada que discipular, porque lo único que puede ser discipulado es aquello que da señales de vida. ¿Verdad? La resurrección expresa una persona. Cristo expresa resurrección.
da la manifestación de alguien que habita la eternidad de Dios. Y que seamos nosotros conducidos a esa realidad que es lo que Dios ve y dice de sí mismo como la verdad. La realidad de Dios, lo real de Dios. No es cómo nos sentimos, sino es que nosotros somos quien Dios dice que somos. Y Él dice que nosotros fuimos crucificados, muertos, sepultados y resucitados juntamente con Él. Esa es nuestra realidad en la eternidad de Dios. Y no va a haber poder de Dios hasta que esa realidad consumada desde tiempos eternos, como es el misterio que nos fue revelado, el misterio de su voluntad, que es Cristo en nosotros, es que esto ya ocurrió en la eternidad de Dios. Por lo tanto, si hay poder de Dios, tiene que afectar nuestra realidad diaria para que esa resurrección, esa vida que es Cristo en nosotros, sea manifestado en todos los aspectos de nuestra vida. Y entonces nuestra vida no sea incidental y operemos en la mente de un hombre natural que reacciona a los estímulos que da la vida natural, sino que podamos entender que en la vida de Cristo, en la resurrección de Cristo, en su expresión de vida, se presenta como la respuesta antes de que aparezcan todas las preguntas que produce el pecado y la muerte. En 2 Corintios 4:10, Pablo dice esto, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. O sea, recuerden, y esto es importante saberlo porque esto es lo que expresa su palabra, es que el misterio de su voluntad, que es Cristo en nosotros, ocurrió en la eternidad. Es un pacto eterno. Que en el cronos del hombre Dios le agradó ocupar el espacio y el tiempo y redimirnos para lo que fuimos creados. Dios hizo el tiempo para el hombre y el hombre para el tiempo y funciona, pero Dios no habita tiempo y espacio. Pero tuvo que hacerse igual a nosotros y habitar tiempo y espacio para redimirnos. Pero la redención, la resurrección en su sustancia es de carácter divino. Así que Pablo está diciendo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, que ocurrió en la eternidad de Dios, en este pacto eterno del Padre con el Hijo. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste ¿dónde? En nuestros cuerpos mortales. ¿Se entiende, verdad? Bueno, exacto. Pueden dar señales de vida si quieren. Esto es extraordinario porque la fe puede superar el espacio del tiempo, porque tiene naturaleza eterna, proviene de Dios. Por eso podemos entender el porqué de que cuando Cristo estaba crucificado, nosotros estábamos en Él. Y cuando Él resucitó, nosotros estábamos en Él. Así es como el Cristo glorificado se revela a Juan y le dice en Apocalipsis 1:18, le dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo. Esa es
la sustancia de la resurrección, alguien que pasó por la muerte y la venció. Estuve vivo, muerto y sigo vivo. La resurrección, que es la esencia de Dios, se manifestó por un solo y simple hecho magnífico, inabarcablemente maravilloso, que es para lo que Jesús le expresó a Marta, para la gloria de Dios, que corona la historia de la redención, de la cual Dios nos hizo parte. Así es como Él se expresa como la piedra angular de la edificación divina, ¿verdad? Y como el único fundamento del Evangelio. El Evangelio es una persona. Es Cristo y es la garantía de la vida eterna. Es así como se expresaba Pablo cuando hablaba en Efesios capítulo 1 y él decía que habiendo oído la palabra de verdad, en versículo 13, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que ¿qué es eso? Es la garantía, es el aval, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Con qué fin? Para la alabanza de su gloria. O sea que la resurrección expresa la naturaleza de un pacto de carácter divino que es puesto de manifiesto garantizando la derrota de la muerte y de todas las consecuencias de la muerte en todos los que estamos en Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, los que estamos en Cristo, seguimos todavía teniendo una medida reactiva frente a las señales que da el pecado y la muerte? Y no manifestamos la respuesta que es Cristo mismo, como la resurrección, como la vida, a cada pregunta y a cada circunstancia que el pecado formula en este mundo, en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? La palabra de Dios, y todos nosotros entendemos a lo que es muy claro, la muerte te deja cautivo para siempre a todo aquel que recibe. De ahí no regresa nadie. Y la palabra lo explica diciendo que aquel que está en Adán es esclavo del pecado. O sea que Adán no puede hacer otra cosa que no sea pecar, no puede no pecar, porque esa es su esencia, es su ADN, es su naturaleza y reproduce su misma especie. Pero hubo alguien que enfrentó a la muerte en su propio terreno y la venció. O sea, esto es lo que le pone la bisagra y donde muchos teólogos dicen la eternidad pasada y la eternidad futura. Y es que Cristo resucitó, venció la muerte y ya la muerte no se enseñorea más de Él. Así que la resurrección de Cristo dice que la muerte no tiene la última palabra. Y esto ha cambiado radicalmente toda la esperanza de la especie humana que haya habitado este bendito planeta. Radicalmente toda la esperanza de la especie humana está centrada, gira alrededor del eje gravitacional de la resurrección.
Por otro lado, todo sacrificio expresado en la cruz cobra sentido en la resurrección. Esta cuestión de que Pablo está diciendo, mi estado permanente es estar crucificado juntamente con Cristo, tiene sentido en la resurrección porque Él dice, ¿para qué estoy crucificado? Para que la vida de Cristo sea manifestada en mí. Así que todo lo que ocurre y todo lo que nos pasa en relación a las señales que da el pecado y la muerte en un mundo en donde el príncipe de este mundo gobierna, es que la respuesta ya fue manifestada en nosotros. El ADN, el genoma de la resurrección, la respuesta está en nosotros y tiene que ser dada a conocer. La resurrección garantiza la derrota de la manifestación de la muerte en cada aspecto de nuestra vida y esto es algo que debemos tener en claro cada vez que despertamos. Y para esto lo que tenemos que hacer es asimilar lo más rápido posible los procesos de Dios en nuestra vida para que Cristo sea formado en nosotros, que es la sustancia de la resurrección, la manifestación de la vida. Él es la resurrección y la vida. ¿Verdad? Es mucho más que Cristo nos haya resucitado. Es mucho más que Cristo nos haya dado la vida. Porque Dios no nos dio un evento. Se dio a sí mismo. O sea, la resurrección y la vida es una persona. Entonces, no es que Dios nos dio la vida, Dios nos dio a su Hijo. Y su Hijo es la vida. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Así como Pablo describe nuestra identidad, ¿no es cierto? Como muertos a nosotros mismos y vivos en Cristo Jesús. Así que, de alguna manera, lo que el Señor está diciendo, ustedes deben manifestar lo eterno, porque ustedes ya no son de este mundo. O sea que ustedes son en sí mismos, o sea, ustedes en mí son o deben ser la manifestación de la respuesta a todo el desastre que produjo el pecado y la muerte en la raza humana y en toda la creación. La resurrección y la vida opera en una dimensión de eternidad que gobierna sobre lo natural. Así que solo Dios y todo lo que está en Él puede ver, oír, percibir y entender lo eterno. Amén. Así que en el nuevo nacimiento, ya esto sé que lo saben muy bien, hemos profundizado mucho en esto, se nos otorga una naturaleza de carácter divino y eterno, del cual ya la muerte no se puede enseñorear. Y esta naturaleza puede oír y ver y entender todo lo que Dios dice y hacerlo tangible. Así que podemos hacernos varias preguntas acerca de cómo esta como visión de eternidad es revelada en la mente de Cristo, de la cual Pablo dice, ustedes, los que están en Cristo, tienen la mente de Cristo, ¿verdad? Así que la pregunta podría ser
los hijos de Dios, los que estamos en el Hijo, cómo identificamos la naturaleza en la que estamos operando cuando en cada aspecto de nuestra vida, en cada decisión. Cómo identificar en cada acción de nuestra vida en qué dimensión estamos operando. ¿Cómo sé en cada acción de mi vida si estoy obrando en el hombre natural o en el nuevo hombre que es Cristo? ¿Cómo sé si estoy comprendiendo en la mente del hombre natural o en la mente de Cristo? ¿Cómo se manifiesta lo eterno? ¿Verdad? Así que podemos identificarlo entendiendo que la mente adámica y el mundo adámico es incidental. O sea, es reactivo. Es reactivo. Un hermano o una persona viene y te hiere y te lastima y dice algo que a la carne no le gusta y reacciona. Se defiende. ¿Verdad? Pero Cristo jamás se defendió. La naturaleza de Cristo tiene la respuesta para ese evento. Y lo que dice la resurrección es que en la crucifixión Cristo pagó por esa deuda. No hay deuda. Todo lo que le hayamos hecho a Él, Cristo lo pagó. Cuando uno peca, peca contra Dios. Y el pecado es lo que nos pone en deuda con Dios. Por eso el Señor dice, perdona nuestras deudas. ¿Cuál es la deuda que tenemos con Dios? El pecado. Nos pone en deuda con Dios. Pero esa deuda fue cancelada para todos aquellos que perdonan. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué los que están en Cristo manifiestan lo eterno cuando en la mente de Cristo comprenden que no hay deuda porque ya fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario, en la dimensión de la eternidad? Por eso podemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, poner con gozo la otra mejilla, y como el mismo Cristo, poniendo el gozo delante de Él, tomó la cruz con gozo, voluntariamente, menospreció el oprobio, o sea, no le importó lo que había que sufrir, el desprecio, la ofensa, la mentira, la injusticia, lo hizo con gozo. ¿Por qué? Porque podía ver en la eternidad de Dios la respuesta en la que Él se convirtió, que es la resurrección y la vida. Dos hermanos que discuten en algo en lo que no están de acuerdo, entonces después cada uno en su conciencia, entendiendo quiénes son en Cristo, va y le dicen, bueno, discúlpame, no quise ofenderte. Y el otro dice, no, por favor, discúlpame vos a mí, yo tampoco. Resolvamos esto. Perdóname, nos abrazamos. Ya está. A los ojos del hombre natural, en la mente natural del hombre, esto es muy agradable. Pero no a los ojos de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque lo resolvieron entre ellos, pero no actuaron como que esto fue resuelto en la cruz del Calvario. Hermanos, no hay deuda. No reaccionamos ni debemos reaccionar para manifestar lo externo a las señales que produce
el pecado. Amamos a nuestros enemigos, a los que nos ultrajan, nos persiguen. Amamos a quien no merecen, como Cristo nos amó a nosotros, siendo enemigos en otro tiempo, sin merecerlo. Eso expresa lo eterno. Da señales de vida, en donde la carne no gobierna, sino su espíritu. Digan amén para ver si están despiertos. Bien, vamos. Sí sabemos que Dios es la sustancia del bien antes de que aparezcan los problemas a causa de la desobediencia del hombre, ¿no es cierto? Que la vida es antes de que aparezca la muerte por causa del pecado. Así que Dios gobierna lo temporal si cursamos los procesos de Dios. Esto es palabra de Dios. Esto quiero que lo podamos entender. Pablo lo explica de esta manera. Pablo le está hablando a los Gálatas y le dicen: cuando al Padre le agradó revelarme al Hijo, ya no busquen más a Pablo. Pablo no está más. A Dios le agradó revelarme al Hijo, así que yo ya no vivo. No busquen a Pablo. Yo ya no estoy. Yo estoy crucificado, los procesos de Dios, crucificado, los procesos de Dios, juntamente con Él. Así que en el estar crucificados es en la forma en que la vida de Cristo, la resurrección, es puesta de manifiesto. Cuando vinieron los fariseos y saduceos para tentarle, le dijeron: mostrarnos señal del cielo, Jesús le responde en Mateo 16, verso 3, dice: hipócritas. Ustedes pueden identificar que cuando el cielo está rojizo y nublado va a haber tormenta. Pueden distinguir el cronos, pero no pueden identificar las señales de los tiempos. Los tiempos de Dios no identifican el kairos. Y Él les dice en el verso 41, generación mala y adúltera. Miren, en el nuevo pacto no hay, la figura del intérprete no existe. Esencialmente porque estamos sumergidos en Cristo. Nosotros en Él y Él en nosotros. Por lo tanto, ahora ya no tenemos nuestra propia mente, sino que operamos en la mente de Cristo. En Cristo, el único que dice es el autor. No hay intérpretes. Y esto es bien importante porque Pablo, en el capítulo 1, versículo 10, dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, la iglesia, en su expresión de decenas de miles de grupos diferentes en el mundo, se fue manifestando más en términos de división que de multiplicación. Y esto es señal de que ha habido, a lo largo de la historia de la iglesia, intérpretes. Gente que ha operado en la mente natural, porque la mente de Cristo garantiza que cuando Él habla, todos entendamos lo mismo. Hablen todos una misma cosa, tengan todos un mismo parecer, que es Cristo. Operen en una
misma dimensión, en una misma mente que revela lo eterno. Y él pregunta en el versículo 13, ¿acaso Cristo está dividido? Quiero terminar, me quedan 5 minutos, hay mucho para decir de esto. Una de las cosas que hablamos acerca de la sustancia del Evangelio, de qué es el Evangelio como persona, que es Cristo mismo, y es que el Evangelio como persona no se presenta como un buen pronóstico para los hijos de Dios, sino que se presenta como un hecho consumado en la eternidad de Dios, de la cual no todos están siendo notificados. Entonces tenemos que entender de qué manera el Evangelio se ha puesto de manifiesto. Es algo que ya ocurrió en la eternidad y yo tengo que entenderlo, tengo que ser notificado, y esta notificación es lo que Pablo llama los procesos de conocimiento. Por eso, para que yo conozca y sea notificado de quién soy en Cristo, tengo que considerar todo como pérdida, por basura, perderlo todo a fin de conocerlo y ser hallado en él. O sea, este proceso de notificación es lo que Pablo llama los procesos de Dios, el estar crucificado juntamente con él, para que la vida de aquel que debe ser dado a conocer sea manifestada. Así que ¿cómo llegamos al abordaje de esta verdad que es Cristo en nosotros? Bueno, el punto crucial no es un esfuerzo, es una rendición. Es estando crucificado juntamente con Él. O vamos a pasar una vida intentando comportarnos como Cristo, actuando como Cristo, sin poder experimentar la plenitud de la vida de Dios en nosotros. Porque el hombre natural no puede manifestar la vida, porque está muerto. O sea, tenemos que identificar cuando tomamos decisiones en el hombre natural, cuando el que está obrando es el hombre natural y no Cristo haciendo la obra en mí y a través de mí. O sea, había una película que vi hace un tiempo, en donde le secuestran un hijo a una mujer y toda la prensa, toda la policía buscando encontrar a ese hijo. Y le traen uno. Y ella dice, pero este no es mi hijo. O sea, ustedes imagínense este cuadro, digamos, ¿no? O sea, vos perdés a tu hijo. Una tragedia. Y viene alguien y dice, mirá, sí, más o menos de la misma altura, más o menos pesa lo mismo, el color del pelo parecido, conformate, o sea, agarra este. O sea, ¿cómo se nos puede ocurrir que Dios puede pasar por alto esto? Dios no quiere nada que se parezca a su hijo. Dios quiere a su hijo como todo padre. O sea, no somos nosotros actuando como Cristo, sino que es Cristo viviendo su vida a través nuestro. Es el abordaje sobre esta verdad, es lo que define si lo que va a ser puesto de manifiesto es una naturaleza humana o la eternidad de Dios en nosotros. Así que lo que expresa la resurrección y la vida y la eternidad de Dios es Cristo mismo, obrando en nosotros. Así que una y otra vez debemos recordarnos, es Dios quien hace la obra, o en vano trabajan los edificadores. Y Él lo hace de manera completa,
fielmente cuando nuestra vida es rendida de forma completa a su gobierno y a su voluntad. Así que hay un punto que debemos entender. Cuando Pablo habla de imitación, le está diciendo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Hay que imitarlo? ¿Soy yo actuando como Cristo o es Cristo actuando en mí? Efesios 5:1 dice: sed imitadores pues de Dios como hijos amados. Entonces yo digo, pero Cristo mismo viviendo su vida en mí, no vivo yo. Y después dice, yo actuando como Cristo, hablando de imitación. ¿Cómo se resuelve esto, no? Entonces vamos a los evangelios y ahí aparece Jesús. Y dice en Juan 12, 49, 50, dice: yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre es el que me dio el mandamiento de lo que tenía que decir. O sea, lo que Él dice es lo que yo digo. Juan 5:19 dice: yo no puedo hacer nada por sí mismo, dice Jesús, sino lo que veo hacer al Padre. O sea, yo digo lo que Él dice, yo hago lo que Él hace. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que ahí entendemos cuando Él dice, en Juan capítulo 17, 21, dice: para que todos seamos uno, y dice: como tú, yo, Padre, en ti, vos en mí, yo en ellos y ellos en mí. O sea que Jesús, abrazando la voluntad del Padre, haciendo todo lo que el Padre hace, fue absorbido por el Padre. De tal manera que cuando Felipe le pregunta y él le dice: Felipe, si me viste a mí, viste al Padre. En la manera en que uno, digamos, si nosotros seríamos imitadores de Pablo, no estaríamos haciendo lo mismo que hace Pablo, que es imitar a Jesús. De la manera en que nosotros nos negamos a nosotros mismos para no actuar como actuaría el hombre natural, sino que hacemos lo que Cristo hace, estamos crucificados juntamente con Él, entonces soy absorbido por la vida del Hijo. Y Él es el que produce entonces el querer como Él, lo hace Él, no nosotros. Por eso la palabra dice: añadan a la fe virtud. ¿Qué es la virtud? Actuar conforme a lo que digo creer. O sea, es una definitiva decisión de actuar conforme a lo que digo creer, y entonces a esa virtud que se le añade conocimiento. Le conozco, soy absorbido por la vida del Hijo y Él produce en mí el deseo por la voluntad de Dios, por todo lo que Dios ama, y Él es el que produce el hacer. Y es así como la vida de Dios, la señal de vida, la resurrección es manifestada en nosotros, la plenitud de vida, en todos los atributos de Dios, pleno en el amor, pleno en el gozo, pleno en la paz, pleno en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, en la templanza, plenos en Él. Y de su plenitud tomamos todos, hermanos. Y gracia sobre gracia, regalo sobre regalo, porque todo está añadido a Él. Este es nuestro compromiso, establecido en un pacto de carácter divino y eterno, que debemos manifestar la resurrección, la señal de vida que es Cristo en nosotros, porque para eso fuimos creados. Amén. Estamos en los procesos de Dios. Aceleremos, hermano, aceleremos. No es estar familiarizados con la información
natural es que Cristo sea manifestado en nosotros. Aceleremos los procesos. Como decía Pablo a los Gálatas, entro en dolores de parto para que ustedes puedan entender definitivamente que Cristo tiene que ser formado en ustedes. Amén. Bueno, gente, nos despedimos de la transmisión, si es que no nos despedimos antes. Les pido que nos vamos a organizar para ir saliendo y vamos a cantar algo juntos, vamos a orar unos minutos nada más. Pero ha sido en este tiempo algo precioso. Es Domingo de Resurrección, comprometidos en un pacto divino a manifestar la gloria de Dios y la expresión de Cristo en nosotros como resurrección y como la vida. Amén. Nos vemos el encuentro que viene.